el tiempo para formular preguntas o para traer preguntas de el pueblo de México no es suficiente. Ojalá en el futuro se pueda mejorar el formato. Hay mucho el tema de la economía, el tema del petróleo, la deuda pública de los estados, la deuda pública de la federación, de los municipios, pero hay un tema que en lo personal, después de un debate que se diera en el marco de las cámaras, el que se refiere a la homologación del IVA en la frontera. En aquel entonces hubo, recuerdo bien, muchos defensores. Lo subimos porque también asumía la misma postura, el de que se considerara en la frontera la situación como se estaba o se revisara más profundamente para darle alternativa y no afectar a la economía. Si bien es cierto que es un principio de escritorio, que el sistema de impuestos de cualquier país en cualquier periodo debe de lograr generar la recaudación suficiente para financiar las actividades del Estado, a la vez que resulte conducente el desarrollo adecuado a la actividad económica. Actualmente en México, la preocupante situación económica requiere que la recaudación sea progresiva al ingreso y sobre todo eficiente. En nuestro país se ha generado una alta evasión fiscal por falta de confianza en el sistema del ejercicio del gasto. En concreto, requerimos que se recaude lo debido, que se gaste menos y se invierta más. En México teníamos hasta el 2013 un régimen de impuestos que hacía excepciones a zonas económicas específicas para generar competitividad en las áreas fronterizas. Nuestras localidades en los límites del norte y sur tienen una altísima integración comercial con las ciudades de otro lado de la frontera y como consecuencia requerían de un régimen excepcional que respondía a la situación particular. Así, mientras que la tasa general, la del IVA, era del 16% en el grueso del territorio nacional, en una franja alrededor de nuestras fronteras, la del norte y la del sur, se reducía al 11%. Con la tasa reducida del IVA para zonas fronterizas, se buscaba evitar afectaciones a la actividad comercial y productiva en zonas de la frontera. Ello, además, reconocía el fundamental papel de la región fronteriza como centro de actividad manufacturera en exposición del país. En aquel entonces recuerdo perfectamente el debate. Fueron muchos los planteamientos y de distintos senadores, sobre todo de estos estados fronterizos. Ahora, a un año y fracción de esta modificación, la pregunta sería: ¿cuál fue la magnitud del impacto de la homologación de la tasa del IVA sobre la economía de la frontera? Muchos ciudadanos que radican en las fronteras seguramente están esperando su respuesta. Proceda, señor secretario, hasta por 4 minutos para sus respuestas. Muchas gracias, senador Monreal. Con su permiso, señor presidente. Quiero recordar cuál fue la motivación para proponer a esta soberanía la homologación del IVA en la frontera. En primer lugar, hay que destacar que existían muchas operaciones que en realidad se llevaban a cabo en el interior del país y que eran indebidamente facturadas en la frontera. Por ejemplo, ventas de vehículos que ocurrían en otros estados del país y que se facturaban en la frontera para acceder a una menor tasa del IVA. Eso no beneficiaba en lo absoluto a los habitantes de la frontera. Y por otro lado, sí representaba un daño en la capacidad financiera del Estado para cumplir con sus obligaciones. En segundo lugar, teníamos un fenómeno creciente de solicitud de devoluciones indebidas del IVA por operaciones que no ocurrían en la frontera y que, sin embargo,
por ejemplo, en un bien que era manufacturado en parte en la frontera y en parte fuera de la región fronteriza, se pedía la devolución completa y era muy difícil para el fisco detectar cuánto era una devolución legítima y cuánto no. Y en tercer lugar, teníamos puestos de revisión interna, las llamadas garitas, en prácticamente todo el país, que generaban sin duda molestias muy importantes para la ciudadanía e incluso eran puntos de vulnerabilidad para la seguridad pública y la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, el análisis de los precios de los bienes y servicios en la frontera mostraba que, a pesar de contar con un IVA menor, los precios eran prácticamente los mismos que en el resto del país. Esto indicaba que el beneficio de la tasa diferenciada del IVA realmente no estaba cayendo en los bolsillos de las familias de la región fronteriza, sino iba a engrosar las utilidades netas de las empresas, particularmente de las cadenas comerciales y de distribución de productos y servicios. Con esta lógica se propuso la homologación del IVA. Sin duda alguna, la región fronteriza hoy está haciendo un mayor esfuerzo de contribución al gasto público federal. Y esto es algo que el Gobierno de la República reconoce y no solamente reconoce, sino que señala como algo importante para enfrentar una situación como la que estamos teniendo a nivel internacional con la caída de los precios del petróleo. Me pregunta usted de manera puntual cuáles han sido los efectos económicos de la homologación del IVA en la frontera. Sin dejar de reconocer el esfuerzo que las familias de la frontera están haciendo en los estados, no solamente de la frontera norte, sino también de la frontera sur y de la península de Baja California. Hay que destacar primero, la inflación anual en la frontera fue menor que en el resto del país. Es decir, este es un buen indicador de que los precios, de que este 5% adicional del IVA no estaba realmente beneficiando al consumidor, puesto que no se reflejó en los precios al consumidor. De hecho, la inflación anual en la frontera el año pasado, el primero de vigencia de la homologación, fue de 3.6%, en un año en que la inflación general fue del 4.1%. Es decir, la frontera tuvo una menor inflación que el resto del país. En segundo lugar, la actividad económica en la frontera. La actividad económica creció más que en el resto del país. En la frontera, la actividad económica creció 2.8%. versus el resto del país, que creció 2.0%. El crecimiento del empleo fue mayor en la frontera, 4.7 versus 2.7, y este año está creciendo más que en el resto del país también, y el desempleo disminuyó más en la frontera que en el resto del país. Esto no quiere decir que la medida no represente un esfuerzo, y quiero ser muy claro, senador. Al contrario, la medida representa un esfuerzo importante, pero afortunadamente el análisis con el cual se basó la decisión mayoritaria del Congreso, que es que la tasa diferencial del IVA en realidad no estaba beneficiando al consumidor, sino que estaba siendo capturada por la cadena de distribución. En la práctica, a un año y medio de vigencia de esta medida, podemos confirmar que los datos así lo expresan. Esto no significa tampoco que no exista un problema en la competitividad de la frontera y que no deban de tomarse medidas específicas de fomento industrial, de política industrial, para renovar y dinamizar el modelo económico, particularmente de la industria maquiladora de exportación. En eso estamos trabajando, no solamente con los gobiernos de los estados, sino también con el sector privado de las distintas entidades fronterizas. Muchas gracias, senador. Proceda con su réplica, senador Monreal, por favor. Es evidente que la expectativa del gobierno de solución o del resultado de la homologación para ustedes seguramente es positiva, y seguramente nos quedaremos con otras dudas porque no es la expresión de los ciudadanos en la frontera. Allá todavía se vive y se padece las consecuencias. Yo soy de Zacatecas, una de las entidades que más paisanos ha enviado al extranjero y que ha convertido las remesas en una de las fuentes de ingreso más importante del Estado y del país. No queremos seguir expulsando ni zacatecanos ni ningún mexicano, porque nuestra política fiscal sea no solamente incomprensible para ellos, sino injusta y afecte la vida en el día al día. Es por ello
que yo cerraría esta intervención diciéndole: cambiemos el modelo de recaudación de este país, que paguen más los que más tienen. No basemos nuestro sistema tributario en un injusto modelo fundado en el consumo, que castiga a una clase media que lucha por mantenerse y a los que menos tienen. Usted sabe que en un sistema tributario progresivo y basado en el ingreso será más justo en este país y acabará efectivamente con la evasión fiscal de los grandes empresarios de este país, que es lo que ustedes pretendían con la homologación del IVA en la frontera. ¿Por qué no agarrar el toro por los cuernos? Atrevámonos a no más impuestos, pero también a un nuevo y más justo sistema tributario. Es cuanto, señor secretario. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido